El 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dirigidos por Miguel Hidalgo y Costilla, quien era en ese entonces jefe del ejército insurgente, se firmó un documento que traería un parteaguas en la vida de la gente en ese entonces. Ese día se firmó un decreto en contra de la esclavitud de los mexicanos. Y en ese documento se exhortaba a todas aquellas personas que tenían esclavos, o que tenían esclavas, a la liberación de los mismos. Y el documento cita la historia que decía lo siguiente: aquellas personas que se rehúsen al liberar a los esclavos o que caigan en incumplimiento a este decreto serán objetos de la pena capital. El documento era un documento donde iba a permitir que la gente que viviera en esclavitud se sintiera libre. Los yugos, los maltratos, se iba a terminar. Y al final del documento, de ese dicto, de ese decreto donde la esclavitud en México quedaba abolida, Miguel Hidalgo y Costilla firmó con las siguientes palabras: que este documento llegue a ser noticia a todos y tenga su debido cumplimiento mediante su publicación en Guadalajara, en las demás ciudades, villas y cualquier lugar conquistado. Este hombre lo que quería hacer era avisarles y decirles a todo mundo: son libres. Y es algo de lo que el día de hoy estaremos hablando, porque una situación similar vivió un pueblo, el pueblo de Israel, y a él también se le dio un edicto que lo declaró libre, pero a diferencia de la libertad que se firmó en 1810, la libertad que se les dio al pueblo de Israel en aquel entonces tenía un propósito muy claro, un propósito perfectamente definido, un propósito que aquellos que serían liberados o que se les quitaría el yugo de la esclavitud tenían que abrazar con todo su corazón. Y ese es el pueblo de Israel. En esta semana que se está celebrando la Semana Santa, ¿verdad? La semana de Pascua, queremos traer tanto el día de hoy como el miércoles, como el próximo domingo, 3 sermones donde tú y yo podamos comprender aún de mayor o de mejor manera o con una amplitud lo que significa la Semana Santa. Esta semana debería de ser el tiempo más precioso para los cristianos. Esta semana debería de ser una semana donde, y esto lo digo entre paréntesis, no está mal, ¿verdad?, que tú salgas de vacaciones, pero tendría que ser una semana donde como cristianos no quisiéramos salir de vacaciones por querer contemplar con el pueblo de Dios lo que Dios hizo. Hemos titulado al pasaje del día de hoy: Cristo nuestra Pascua. Y a lo mejor alguien va a decir: Cristo nuestra Pascua, y vamos a ver el Antiguo Testamento. Sí. Vamos a ver qué dice Éxodo con relación a esto. Y al final del sermón trataremos de ver cómo este texto
estaba apuntando hacia algo más glorioso, hacia algo más sublime que la liberación que el pueblo de Israel tuvo. Éxodo capítulo 12. Voy a leer hasta el versículo 14. Y el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor, y lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. La Pascua era una de las fiestas o de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel. Fue tan importante este evento o es tan importante esta celebración que a partir de esta fecha o el calendario judío en sus celebraciones comienza exactamente con esta festividad, la Pascua. Esta celebración formaba parte de la vida nacional de Israel, pero también era parte de la vida espiritual de Israel por el evento tan conmemorativo y tan especial que se dio en ese entonces. ¿Cómo es que nosotros llegamos a este pasaje? ¿Cómo es que nosotros encontramos que el Señor habló a Moisés y le instruye a que haga algo? Mucho tiempo atrás, con un hombre llamado Abraham, Dios le había dado una promesa, le había dado un pacto. Abraham, de ti voy a hacer una generación grande, serás padre de multitudes. Es más, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, que nadie podrá contarlo. Pero cuando Dios le estaba dando esa promesa a Abraham, le dio también una señal que a lo mejor él ya no alcanzó a ver, más bien, él ya no alcanzó a ver. Pero le dio estas palabras y le dijo:
ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y serán oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Dios le estaba trayendo a Abraham una promesa y le estaba dando a entender lo que iba a pasar con esa generación, que él no vio. Él ya no alcanzó a ver toda esta multitud. Pero nosotros leemos, o ustedes ya leyeron en su programa Génesis, y se encontraron que después de Abraham vino Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, un hijo fue vendido a Egipto, José, y de José, cuando es levantado por Faraón, ya su papá ya está muy viejito, ya está a punto de morir, y lo que quiere él es traer a su familia a Egipto. Y nos narra Génesis que entonces fueron 70 personas las que José se trajo a vivir a Egipto. Después de la muerte de José, dice la historia, que se levantó un rey que no lo conocía a él. José fue un hombre amado por el faraón en su tiempo, fue un hombre que Dios bendijo, que hizo muchas cosas. Pero cuando muere este faraón, se levanta un hombre que no lo conocía a él. Y nos dice Éxodo que este hombre lo que empezó a ver es, al ver que este pueblo, estas 70 personas, se empezaron a multiplicar, y a multiplicar, y a multiplicar, llegó un punto donde los egipcios tuvieron temor de este pueblo tan grande. Así que este hombre lo que hizo, este faraón nuevo que había subido, empezó a ponerles cargas, empezó a oprimirlos, empezó a esclavizarlos más y más y más. Pero entre más los oprimía, el pueblo iba, crece y crece y crece. Estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham acerca de su pueblo. Un pueblo que iba a estar siendo esclavizado. Pero llegó un momento en la vida de este pueblo que alzaron su voz al Señor y empezaron a clamar a Él. Por aquel tiempo, entonces, Dios escucha el clamor de su pueblo Israel y levanta a un hombre, a un libertador, un hombre llamado Moisés, el cual tenía una encomienda: ser el representante de Dios ante su pueblo y ante Faraón para darles una noticia. He escuchado su clamor, he visto su clamor y me he acordado del pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y aquí estoy. He descendido para liberarlos. Cuando Dios desciende de esta manera, le dice a Moisés cuál es el propósito de la liberación que él iba a traer en Egipto. No iba a ser una liberación simplemente que los iba a sacar de Egipto y los iba a dejar a su suerte, a que ellos vivieran como ellos quisieran, pero ahora sin esclavitud. Cuando Dios se manifiesta a Moisés en Éxodo capítulo 3, conocemos la zarza ardiente, Dios le da estas palabras y le dice lo siguiente en el versículo 8 del capítulo 3. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y en el versículo 12 continúa el Señor diciendo, y le dijo, ciertamente yo estaré contigo, Moisés, y la señal para ti de que yo soy el que te he enviado es esta.
cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. La Reina Valera traduce esa palabra como servir. Cuando liberes a mi pueblo de una esclavitud en la cual ellos están, la señal para ti es que los vas a traer a este monte a servir. Pero ahora, a mí. Dios manda a Moisés. Nosotros conocemos la historia. Después de 40 años de ser probado en el desierto, de ser probado su corazón, de ser maduro, regresa a Egipto, habla con Faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo. Dice la Escritura que Faraón no quiso. Endureció su corazón. Y del capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 11, nosotros encontramos a Moisés yendo vez tras vez, tras vez, tras vez, con un faraón a decirle una sola cosa: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No quiten esa palabrita, porque si nada más decimos deja ir a mi pueblo, se pierde el propósito de la libertad. En 6 de las plagas, fueron 10, en 6 de ellas, Moisés le decía al faraón: deja ir a mi pueblo, porque hay un propósito para ellos. El propósito es que sean libres para que sirvan al Señor. En la medida que Moisés fue trayendo todo esto, el faraón iba endureciendo más y más y más el corazón, se iba endureciendo más su corazón, pero aquí había un propósito glorioso. Entre más faraón endurecía su corazón, más la maravillosa gracia, poder y mano de Dios se hacía más grande. Entre más estaba duro Faraón, la gloria del Señor se manifestaba de una manera gloriosa. Y Dios iba a permanecer fiel a su promesa. Y esta promesa se la recalca a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 8. Y Dios le dijo a Moisés: di esto a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré ¿para qué? Para pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Cuando Moisés llegó con los egipcios, todos sabemos, todo el mundo le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez nuestro? Los hombres no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo a través de él. Pero Dios le confirma a Moisés: yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, yo los traeré a mí, yo seré su Dios. Y es de esta manera que Moisés empieza a visitar a Faraón. 9 plagas Faraón no quiso. Y hasta el capítulo 11 de Éxodo nosotros encontramos la última plaga. El último juicio que Dios iba a hacer caer sobre la vida de Egipto. Y la sentencia fue la siguiente: voy a hacer morir a todos los primogénitos de los hombres, tanto del que se sienta en el trono como de la sierva que está en la piedra de molino, como el primogénito de todos los animales. Había algo que a Faraón lo iba a quebrantar.
A lo mejor le iban a dar donde más le doliera. Le iban a tocar a uno de sus hijos. Si Faraón hubiera sido mexicano, ¿verdad? Hubiera dicho algo así: con mis hijos nadie se mete, ¿verdad? Pero no era mexicano. Y no dijo eso. Simplemente él sabía que nadie se iba a meter con uno de sus hijos. Pero él nunca vio que arriba de él había alguien más poderoso que él. Antes de que el Señor trajera este juicio sobre Egipto, nosotros encontramos el texto que acabamos de leer. Antes de que Dios ejecutara un juicio sobre el pueblo de Egipto, antes de que Dios trajera esta gran tragedia, como dice la Escritura, nunca la hubo en otro lugar, ni nunca la habrá. Un clamor espantoso que hubo en aquel entonces. Antes de que pasara eso, Dios dio una instrucción. Le dijo a Moisés: Moisés, celebra la Pascua. ¿Qué era esta festividad? Porque el texto no nos dice qué es. Simplemente nos dice que agarraran a un cordero, ¿verdad? Y que lo mataran, que pusieran sangre y ya. Quiero que vayamos estudiando el texto poco a poquito. Y al final lo conectaremos con Cristo. ¿Qué encontramos en el texto? En el capítulo 12, versículo 1 y 2, nosotros vemos a un Dios que ha dictado una sentencia en el capítulo 11 y que le dijo a Moisés: a medianoche yo voy a pasar y tomaré y pasaré por toda la tierra de Egipto y va a morir todos los primogénitos y va a haber un clamor terrible en esta ciudad. Pero Faraón va a endurecer más su corazón, Moisés. Versículo 1 y 2, nosotros encontramos cómo Dios establece una fecha de celebración por lo que él iba a actuar. Fíjate bien cómo lo dice. Y el Señor habló a Moisés diciendo, y a Aarón, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Dios está trayendo a la vida de Moisés y del pueblo de Israel algo. Este día es importante. Pero este día es importante no por ustedes. Porque ahí lo importante, mi hermano, del texto no era el pueblo de Israel. Era lo que Dios iba a hacer por su pueblo. Y él dijo: yo quiero que les quede bien claro algo. Esta fecha es importante y así la deben de considerar. Porque esta fecha, el día de hoy, va a marcar un parteaguas por completo en sus vidas. Dios establece una fecha para lo que él iba a hacer. Y después encontramos en el versículo 3 al versículo 6 cómo Dios empieza a darle instrucciones de qué es lo que se trataba o de qué es lo que ellos tenían que hacer para esta gran celebración que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Y nosotros encontramos cómo le dice: ¿saben qué? Júntense entre todos. Bueno, el más cercano, por familias, van a tomar un cordero o un cabrito y lo van a separar. Lo van a guardar por 4 días y al día 14 lo van a matar. Pero hay ciertas especificaciones en este cordero que ustedes deben de tener. Este cordero tiene algo en especial. Este cordero, dice el versículo 5, es un cordero perfecto. Es un cordero que no tiene mancha. Cordero sin mancha, verso 5, de 1 año,
lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras, lo van a guardar hasta el día 14 y toda la asamblea, toda la congregación de Israel lo va a matar en la noche. Después encontramos los siguientes versículos, del versículo 7 al versículo 11, las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel de qué es lo que tenían que hacer con este cordero. Y nosotros encontramos mínimo 3 instrucciones que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera. Vayan conmigo, versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y no comerás nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza, sus patas, sus entrañas, todo. Y no van a dejar nada de él para mañana, sino que lo que sobre va a ser quemado en el fuego. Y de esa manera lo van a comer. Ceñidos vuestros lomos, sandalias en sus pies y el cayado en sus manos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Quiero que pongamos atención en esto. Durante 9 plagas que el pueblo de Israel había visto, fueron testigos oculares de 9 plagas que Dios había traído. Habían sido testigos oculares de 9 veces a un faraón endurecido y no dejándoles salir. Y ahora se encuentran con algo inimaginable. Algo donde Dios les dice, por la sangre de un animal, los voy a salvar. Yo me imagino que muchos de los que estaban ahí han de haber pensado, si los gusanos, las úlceras, las ranas, las langostas, el granizo, las tinieblas y las demás que me falten, no hicieron que este hombre nos dejara libres, ¿cómo es que la sangre de un animal manchado en unos postes nos podrá dar la libertad? Es algo que a la mente del pueblo de Israel muy probablemente les causó ruido. Pero es algo que Dios quería hacer, algo que Dios quería mostrarles a ellos. Y dice, con la sangre ustedes la van a poner en los dinteles de las puertas. Vean conmigo el versículo 2 del capítulo 12. Dice, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que esté en la vasija, y untaréis con la sangre que esté en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de los de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Señores, agarren sangre, manchen sus puertas y no salgan. Algún incrédulo del pueblo de Israel se ha de haber metido a la casa y le ha dicho, papá, ¿esto nos va a librar? ¿Esto va a hacer que esto nos va a dar libertad? Sí. Porque Dios hace las cosas de una manera diferente. Y me llama la atención en el versículo 11 que Moisés le pide al pueblo que esté listo. Dice, así van a comer la Pascua, o así van a comer la carne del cordero. Estén listos como si fueran a salir de viaje. Cíñense sus lomos, pongan sus sandalias listas y tengan su vara lista. Y coman la Pascua, la carne, cómansela rápido, porque es la Pascua del Señor. Y alguien podría decir, o a lo mejor yo podría decir, si yo estaba ahí, pero ¿por qué tan rápido?
O sea que la cena no es para disfrutarse. ¿Cuál es la prisa? Vamos a comer, vamos a disfrutarla. Pero el Señor tenía otros planes totalmente diferentes. Listos, cómanse rápido. ¿Por qué? Porque el Señor lo que les quería dar a entender es, lo que yo voy a hacer y la libertad que yo les voy a traer es inminente. Es muy pronta. Este hombre se ha endurecido, pero lo que ahora yo voy a hacer con ustedes va a ser tan rápido que el día de hoy, hoy mismo, ustedes saldrán libres de Egipto. Y no solamente libres, sino aparte se van a llevar muchas cosas que los mismos egipcios les iban a dar. ¿Por qué hizo Dios todo esto? En el versículo 12 nos da el porqué de la Pascua. ¿Por qué es que el Señor pidió que se preparara un animal, que se degollara un animal, que se mancharan las puertas? Versículo 12 nos da la razón. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. La celebración de la Pascua tenía dos propósitos. Una, Dios iba a traer un juicio sobre una nación, pero también iba a traer gracia y salvación a otra nación que no lo merecía, pero que Dios había hecho un pacto el cual él iba a cumplir por siempre. La noche que celebraron esta cena, Dios iba a traer un juicio. Ve conmigo el versículo 23 de ese mismo capítulo, de capítulo 12. Al inicio nada más, pues el Señor pasará y va a herir al pueblo de Egipto. Pero cuando yo vea la sangre, esa sangre va a ser la señal de algo. Esa sangre, mi hermano, iba a servir para el pueblo de Israel como un símbolo de la gracia y la salvación que Dios iba a traer sobre el pueblo de Israel. Un pueblo que iba a ser salvado por la sangre de un animal. Una sangre que dice en el versículo 23, no permitirá que el ángel destructor llegue a sus vidas. Imagínate todo esto en un contexto de 400 años de esclavitud. ¿Cómo crees que les supo esa cena? Han de haber dicho, es la mejor cena que vamos a tener. Es la mejor cena que hoy vamos a disfrutar. Y el Señor da una instrucción en el versículo 14. Dice, esta celebración que yo voy a hacer con ustedes, la van a conmemorar todos los días. Conmemorar ese día por todas las generaciones. ¿Qué hizo Dios ese día para avanzar? La muerte de un animal, la sangre de un animal, hizo que el juicio de Dios pasara por encima. Por eso es Pascua, pasar por encima. El juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo de Egipto era también para el pueblo de Israel. Dios iba a destruir a los hijos tanto del pueblo de Israel
como el pueblo de Egipto. Pero el Señor tuvo gracia. Pero esa gracia o esa salvación le costó la vida a un animal. Y no era uno, eran muchos animales. Ha de haber sido un sangrerío terrible por todo el área donde ellos estaban. Pero esa sangre impidió o no permitió que el destructor llegara a matarlos. Eso es lo que ellos iban a celebrar. En ese momento, dice la Escritura, que el ángel del Señor bajó sobre Egipto, empezó a matar a todos los hijos a los primogénitos de todo, a tal punto que Faraón mandó llamar a Moisés ese mismo día en la noche y le dijo: sal de tu pueblo a servir a tu Dios como me habéis dicho. Y en ese momento Dios, dice la Escritura, que Dios le dio gracia al pueblo de Israel con los egipcios, de tal manera que estos hombres salieron enriquecidos, libres y enriquecidos. Salieron libres después de 430 años de esclavitud, ahora eran una nación libre. Pero los problemas no terminaron porque Faraón endureció una vez más su corazón, los persiguió hasta el Mar Rojo se abrió, ellos cruzaron, el Mar Rojo se tragó a Faraón y ellos terminaron en una exaltación y en una adoración gloriosa. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque ya veo unos que están durmiendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿No somos esclavos de nadie? Vean conmigo, por favor, el versículo 26 del capítulo 12 de ahí Éxodo. Después de que ellos hicieron todo este ritual, Moisés le dijo esto al pueblo. Versículo 25. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para nosotros? ¿Por qué hacemos todo esto, papá? ¿Por qué cada año hacemos esto? Vosotros les diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. ¿Qué tiene que ver esto entonces con nosotros? Tú y yo, mi hermano, es muy fácil que olvidemos las cosas. Tan fácil somos de olvidar lo que Dios hace por nosotros, que nos es necesario estarnos recordando vez tras vez el Evangelio. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo esto apuntaba a algo más glorioso que una simple esclavitud física? Esto apuntaba a lo siguiente, y esto tiene que ver con nosotros. Este texto nos está presentando a ti y a mí como las personas más esclavas del pecado que puede haber. Tú y yo por naturaleza hemos nacido con una naturaleza pecadora imputada por Adán desde el Edén, que nos es imposible acercarnos a Dios. Nuestro pecado ha puesto una barrera entre Dios y nosotros. Y lo que Moisés nos está hablando a ti y a mí ahora es lo mismo que estaba hablando el apóstol Pablo en Romanos y el apóstol Juan en Juan capítulo 8, cuando nos dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado.
Tú y yo no tenemos el mismo problema que estos hombres tenían en Israel. Tú y yo no tenemos una nación que nos esté oprimiendo. Tú y yo no nos levantamos en la mañana y estamos haciendo ladrillitos para estar construyendo cosas, ni andamos yendo a buscar paja para estar levantando murallas. Pero todos los días nos levantamos a adorar a nuestros ídolos, todos los días nos levantamos a rendirle pleitesías a nuestros deseos carnales y pecaminosos y deseosos de ser satisfechos. Y Pablo nos dice, son esclavos del pecado. ¿Por qué nos es necesario a nosotros una Pascua? ¿Por qué es necesario que tú y yo como cristianos necesitemos una Pascua? ¿Por qué celebramos la Pascua? Ellos tenían que recordar, versículos 26 y 27, hijo, recuerden una cosa. Hacemos esto porque éramos esclavos, pero un día nos dieron libertad. Tú y yo somos esclavos del pecado. Dice Juan capítulo 8, versículo 33, 34. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Levante la mano, mi hermano. Alguien que no haya practicado hoy el pecado. ¿No? ¿Todavía no? No, ni uno. Todos. Hoy, en cuanto te levantaste, el primer pensamiento que tuviste es en contra de juicio de alguien. No nos levantamos a hacer ladrillos, pero tenemos una esclavitud al pecado. Que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de miseria? De este pecado que me gobierna. Solamente Dios podía darle solución a nuestra esclavitud. Solamente Dios podía darnos un cordero pascual en el cual tú y yo se tuviera que sacrificar, se tuviera que derramar su sangre y del cual nos tuviéramos que manchar de sangre para que el juicio de Dios no cayera sobre nosotros. Y ese cordero que Dios dio fue a su Hijo Jesucristo. Jesús es el cordero pascual que Dios dio a los hombres para que pudieran ser limpios, pudieran ser manchados con su sangre, porque Él era el único que podía quitar su pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio venir antes de bautizarlo, le dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué cordero? Aquel cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo que estaba pensando es, señores, ahí está el cordero, el que necesitamos para nuestra Pascua. Porque estamos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestras pasiones. Somos esclavos. Vivimos atados a una maldición. Pero ahí está. El único que puede librarnos de todo esto. Pero al igual que el cordero de Éxodo, que tenía que ser perfecto, así tenía que ser un cordero para nosotros. Y Cristo era ese cordero perfecto que se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si Cristo, mi hermano, no hubiera tomado nuestro lugar en la cruz, tú y yo nunca podríamos presentarnos delante de Dios. Y aquí es donde quiero irte llevando a la necesidad que tenemos de recordarnos la Pascua. Mira, muchos de nosotros, incluyéndome, muchos de nosotros tenemos tanto conocimiento aquí, tanto conocimiento metido aquí, que en la práctica
Somos los ateos más recalcitrantes. Porque ya nos sentimos salvos y creemos que en todo momento podemos ir a la presencia del Padre, y es verdad. Pero se nos olvida lo que costó el que tú y yo podamos entrar a su presencia. Si Cristo no toma tu lugar en la cruz. Y lo que me llama la atención del pasaje de Pablo es que dice, el que no tenía pecado se hizo como tú y como yo. Pecado. Con el propósito de podernos presentar justos delante de Él. Vayan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Por qué Jesús? Porque solamente Jesús nos puede hacer verdaderamente libres. Ve lo que dice Juan. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo del pecado no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, hay de dos sopas. O sigues siendo esclavo de tu pecado, o ya eres libre. Si eres esclavo del pecado, se te nota, se ve. Si ya eres libre, se ve. Se ve. ¿Por qué? Dios le dijo a Moisés, libera a mi pueblo para que me sirva. Libéralos de servir al pecado y a la esclavitud. Hazlos libres para que ahora me sirvan. Para que ahora sean mis esclavos. Tu vida de esclavitud o de libertad es palpable para todos. Y eso te permite ver a ti de qué lado de la balanza estás. Porque así como el propósito de Israel era ser libres para Él, la libertad que Cristo ha hecho de nosotros del pecado tiene un propósito. Yo quiero darte 3 propósitos de tu Pascua, o de tu libertad, o de por qué el día de hoy puedas sentarte a la mesa con tus hijos y te puedan escuchar orar y decir, bueno, y papá, ¿y por qué estás dando tantas gracias por la cruz? Tantas gracias por el Evangelio, tantas gracias por la misericordia. Porque un día fui esclavo, hijo, y ahora soy libre. Tu redención tiene un propósito. Tu redención es o fue hecha para unirte en Cristo para que tengas comunión con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por las manos en la carne, recordad que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Pero no solamente separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es muy fácil, mi hermano, decir que somos redimidos. ¿Se entiende? Teológicamente puedes decir, wow, soy un redimido del Señor. Y no entender tu redención.
no entender tu redención. La primera razón es que Dios quiere tener comunión contigo. Pero qué hermoso es ver, mi hermano, que es Dios quien tomó la iniciativa de acercarse a ti. Él tomó la iniciativa de darte a conocer a su Hijo porque quiere conocerte, porque quiere tener comunión con nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Una carota, ¿verdad? Una carota. Pero el propósito de tu redención es que le conozcas a Él, que seas parte de Él, parte de su pacto, parte de su ciudadanía, que ya no estés sin esperanza, sino que ahora tienes esperanza. Antes estabas sin Dios y ahora tienes un Dios. Para eso fuiste redimido. Pero tú y yo somos, como dice el apóstol Pablo, que usamos nuestra libertad como licencia para el pecado. Se nos olvida de qué se trata nuestra redención. Al pueblo de Israel se le olvidó así. Así. Fueron libres, cantaron en el capítulo 15, Moisés levantó una adoración, Miriam levantó una adoración. En cuanto llegaron a la tierra prometida, se fueron tras los ídolos. Una vida de pecado, se perdieron estos hombres. La segunda razón que tiene nuestra redención es que nos da o nos hace parte de Él. Nos da identidad en Dios. Nos hace su posesión. Ve cómo lo dice en Tito capítulo 2, versículo 14. Cristo Jesús se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Búsquenle en la Biblia. ¿Qué dice? Tito capítulo 2, versículo 4, versículo 14. 2:14, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito de tu redención? Díganmelo fuerte. Librarnos toda iniquidad, pero ¿el para qué? Para posesión suya. El Señor nos redimió de la esclavitud del pecado para hacernos de Él. Ya no nos pertenecemos. Ya no le pertenecemos a este mundo. ¿Por qué nos aferramos a veces? ¿Por qué no contemplamos cuán grandiosa, mi hermano, fue nuestra redención? Con mucha facilidad perdemos de vista esto, que le costó la vida al Señor Jesús, que nuestra libertad tuvo un precio, un propósito, y que cuando tú y yo no cumplimos el propósito de nuestra redención, estamos perdidos. Te redimió para hacernos de Él, para tener comunión con Él. Y un propósito más. Él te redimió o nos redimió para hacernos más como Él. Cristo Jesús no vino y te libertó del pecado de las tinieblas y te trajo a su luz admirable para dejarte igual de como estabas. El Señor te tomó para formarte a su imagen. Ve cómo lo dice Primera de Pedro, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Vayan a su Biblia. Primera de Pedro 1:17. ¿Ya lo tienen?
Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, versículo 18, que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuiste redimidos con sangre preciosa, como la de ¿qué? Un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado estos últimos tiempos por amor a vosotros. Condúcete con temor durante todo el tiempo de tu peregrinación, porque fuiste redimido con la sangre del Cordero. Fuiste redimidos para parecerte más a Cristo. Y esto es un proceso, mi hermano. Un proceso. No te vas a parecer a Cristo de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Muchas veces tendremos fallas, tendremos faltas, pero estamos progresando, estamos avanzando hacia una meta. No nos estamos quedando atascados y encerrados en Egipto, aunque muchas veces lo anhelamos. Oh Señor, si yo probara las delicias de Egipto una vez más. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando el Señor no se ha convertido en tu deleite. Porque cuando el Señor sea tu deleite, nada más podrá competir contra esto. Para terminar, ¿cómo estás viviendo tu Pascua? ¿Cómo estás viviendo tu libertad en Cristo? ¿Vives en continuo asombro, reverencia y gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿O sigues anhelando a Egipto? ¿Estás glorificando, mi hermano, a Dios con la libertad con la que Él te hizo libre? ¿O sigues añorando una vida continua de pecado? ¿Cómo estás celebrando tu Pascua? Pablo, en Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, celebremos nuestra Pascua libres de toda levadura, porque Cristo nuestra Pascua es. ¿Estás glorificando a Dios, mi hermano? ¿Estás cumpliendo el propósito de tu libertad? ¿O te estás engañando en tu mente y en tu corazón de que eres libre, pero todavía estamos en Egipto? Cristo es nuestra Pascua. A Él celebramos hoy. Hoy recordamos como aquellos hombres le iban a decir a sus hijos. Hoy celebramos un domingo más de que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario el Cordero de Dios fue sacrificado y a mí me manchó con su sangre perdonándome mis pecados y ahora soy libre para Él. Señor, te damos gracias. Señor, primeramente queremos darte gracias, Padre, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, nosotros éramos objeto de tu ira, éramos objeto, Señor, de tu juicio.
Tu ira, Señor, sería sobre nosotros. La condenación eterna, Señor. El vivir en un mundo sin esperanza, sin Dios, era nuestro destino. Oh Señor, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Al vernos en nuestra esclavitud, Señor. Al vernos atados a nuestro pecado. Señor, tú tuviste compasión de nosotros. Y supliste, Dios, para nosotros un cordero de Pascua. Porque solamente por él, Señor, es que el hombre podía ser liberado de la esclavitud del pecado y pasar a una vida de libertad. Porque solamente por Cristo Jesús es que el hombre podía abandonar Egipto y caminar ahora como extranjeros y peregrinos, porque tenemos una patria celestial mejor. Señor, pero eso solamente era posible en Jesús y por Jesús. Así que, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a su tiempo, Padre, para pagar por nuestros pecados, para darnos libertad, para traernos hacia ti. Gracias, Señor, por darnos esperanza en Cristo. Gracias por hacernos ahora, Señor, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Gracias, Señor, porque hoy podemos clamar a ti, Abba Padre, porque nos has redimido, nos has rescatado, nos has comprado para ti, para posesión tuya. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor. Padre, que hoy podamos ver nuestra Pascua, celebrar nuestra Pascua, sabiendo que hoy somos libres en Jesús. Padre, pero también ayúdanos ahora a vivir en libertad, en la libertad que tú nos has dado. Ahora, Señor, danos de tu gracia para poder no desaprovechar o no malentender, Señor, nuestra libertad. Al pueblo de Israel lo hiciste libre para servirte. A nosotros, Señor, nos has hecho libres para adorarte, para amarte, para servirte, para ser más como tú. Ayúdanos, Padre, a vivir nuestra redención de este lado de la gloria para tu gloria. De tal manera, Señor, que andemos como es digno de ti, dando gloria a tu nombre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.